Clasificación de las oraciones por la intención del hablante. Una oración es la unidad mínima de comunicación. Así se conoce de manera teórica por cuestiones de examen. Los tipos de oraciones según la intención del hablante. ¿Quién es el hablante? Nosotros. Según nuestra intención, se divide en estas 4 tipos. Las primeras de ellas se llaman declarativas. Declarativas si la actitud del hablante es solo expositiva, es decir, que pues quiero informar algo, nada más. Estoy declarando algo, ¿sí? Ejemplo, el examen de admisión es el próximo 12 de junio. Esa es una declarativa. Otro ejemplo, nuestra comunicación para las asesorías es los sábados a las 8 de la mañana. Es declarativa. Interrogativas. Cuando enfatizo, hago cuestionamientos, uso los signos adecuados de interrogación para hacer preguntas. Marco énfasis, es decir, formulo preguntas. Esas son las interrogativas. Llegaron los viajeros. ¿Cuándo llegaste? ¿Estudiaste para el examen? ¿Se fijan? Cambia el énfasis. Exclamativas. En el caso de las exclamativas, utilizo un sentimiento intenso. Exclamo algo positivo, algo negativo, un sentimiento. Qué cansada estoy. Cuánto lo siento. Me estresé en el examen. Y también importante el uso de los signos de exclamación. Ambos, apertura y cierre. Imperativas. Imperativas son de orden. Vamos a resaltar aquí un sentimiento intenso o emotivo. Son las exclamativas. Las imperativas. En el caso de las imperativas se refieren a órdenes, ruegos o mandatos. Aquí está. ¿Cuándo nos gusta dar órdenes? Siempre. Explícame tu actitud. Ayúdame con la lección. Ponte a estudiar. Sal del salón. Todo lo que sea orden se le llama imperativas. Aquí hay un ejercicio para identificar la clase de las oraciones. Por ejemplo, las clases empezarán mañana. Aquí hay una. Nada más estoy informando que las clases empezarán mañana. Entonces es declarativa. ¿Ok? La estructura de la oración. La oración es la unidad mínima de comunicación. Está compuesta por un sujeto y un predicado. ¿Sí? Enseguida vamos a ver el predicado. El sujeto se identifica porque es el elemento de quien se habla. Aquí está bien clarito. Sujeto, palabra, que significa de quién se habla en la oración. Ejemplo aquí, la araña teje su tela. ¿Quién teje su tela? La araña. Por lo tanto, la araña es el sujeto. El sujeto morfológico o tácito y el hiperbatón vienen aquí enseguida del tema de sujeto porque esto es una figura de construcción que me va a permitir mover al sujeto ya sea al principio, en medio o al final sin que se altere el mensaje. Por ejemplo, miren, como definición, hiperbatón, primero. Figura de construcción que me permite cambiar de sitio los elementos de la oración. En el caso mencionado es el sujeto el que voy a mover. Puede ir al principio, en medio o al final. La señora buscaba afanosamente al niño. El sujeto aquí está al principio. Buscaba la señora afanosamente al niño. Aquí está en medio. Buscaba afanosamente al niño la señora al final. Ese es el hiperbatón, figura de construcción que me permite moverlo sin que se altere el orden de las ideas. Sujeto morfológico o tácito. El sujeto morfológico o tácito quiere decir que es el que se encuentra implícito. Es lo mismo, morfológico, tácito o implícito. El sujeto puede o no aparecer escrito en la oración. Al no aparecer, muy fácilmente podemos deducir de qué sujeto se está hablando, ¿sí? Porque eso me lo va a decir la conjugación del verbo. Ejemplo, llegamos tarde. Yo no estoy mencionando quiénes llegamos tarde. Con solo la conjugación de llegamos, se entiende que quienes llegamos tarde
nosotros. Ese es el sujeto tácito. Escribe el sujeto y el predicado de las siguientes oraciones, comprendiéndose que predicado es el resto de la oración después del sujeto. Sujeto de quien se habla, predicado el resto. El avión llegó tarde. ¿De quién se habla? Del avión. Ese sería el sujeto. Llegó tarde sería el predicado. ¿Ok? Completar el resto del ejercicio. El elemento predicado. El predicado es la palabra que dice algo sobre el sujeto. Es decir, es todo el complemento. ¿Ok? Se forma con el verbo y sus complementos. Lo acabo de mencionar. Quitas al sujeto, todo el resto es el predicado. En la oración, los alumnos de secundaria ingresaron a la universidad. Aquí está, oración unidad mínima de comunicación. Este es el ejemplo. El sujeto serían los alumnos de secundaria. El predicado es todo el resto. Ingresaron a la universidad. El verbo es la acción. Ingresaron. Aquí sería el verbo. Ingresar. Sujeto, verbo, predicado es todo junto. Ingresaron a la universidad. El verbo, por otro lado, es uno de los elementos de la oración como estructura mínima de comunicación e indica las acciones realizadas por el sujeto, ya sea cantar, correr, etc. Aquí está, indica las acciones realizadas por el sujeto. Ese es el verbo. Modificadores del verbo. Las palabras que acompañan al verbo para complementarlo se llaman objetos. Recordemos que los objetos los repasamos desde educación básica. El objeto directo que responde a la pregunta ¿qué? Y el indirecto que responde a las preguntas ¿a quién, para quién o para qué? Veamos ejemplos. Si quiero saber en una oración el objeto directo, solamente voy a responder a la pregunta ¿qué? Jorge compró un carro. ¿Qué compró Jorge? Respuesta, un carro. Ese es el objeto directo. La respuesta al ¿qué? La niña hizo un dibujo. ¿Qué hizo la niña? Respuesta, un dibujo. Ese es el objeto directo. La respuesta al ¿qué? Por otro lado, el indirecto. Se relaciona con el verbo como su nombre lo indica, de manera indirecta. El anterior es de manera directa. Objeto directo de manera directa y solo me hago una pregunta. Indirecta. ¿A quién, para quién o para qué? El artista toca el piano para un auditorio exigente. Pregunta de examen. ¿Para quién toca el piano? Respuesta para un auditorio exigente. Aclaración. Hay que contestar completo, si no está equivocada la respuesta. Si está preguntando ¿para quién? La respuesta es para un auditorio exigente. El artista dedicó una canción al festejado. ¿A quién le dedicó el artista la canción? Al festejado. Como les digo, se contesta completo. Hasta ahí este tema. Continuamos enseguida.